celebramos este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones de las que aprendemos cantidades. Quiero empezar, o más bien les voy a contar durante todo este rato, les voy a contar un poco sobre cómo el prototipado, una práctica específica del diseño, el prototipado, es algo que puede provocar transformaciones profundas en la educación. Y también cómo el mismo prototipado ha sido un ejercicio importante para nosotros como Parque Explora. Parque Explora, podríamos decir, es una especie de ejercicio de prototipar para la ciudad de Medellín. Hace varios años, cuando yo estaba empezando mis primeras actividades, digamos, en el campo de la educación, estaba dando un taller relacionado con la calidad del agua y con por qué el agua del mar es salada y la de los ríos dulce. Tenía un grupo de niños de 9 años y les había pedido que con acuarelas sobre una hoja de papel plasmaran lo que sabían sobre el ciclo del agua. Todos estaban muy concentrados trabajando con las acuarelas, cuando de repente algo me llamó la atención y fue que vi un niño, Gregorio, estaba tomando una esponja y estaba haciendo un desastre con la esponja. Estaba regando agua sobre la hoja, estaba salpicando agua por todos lados y mi reacción inmediata fue como, esto hay que detenerlo, tengo que ir a hablar, a tratar de llamar la atención de Gregorio a ver qué es lo que pasa ahí. Cuando le pregunté, me contó un momento de llamar la atención, me acerqué, Gregorio, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Me dijo, el ciclo del agua. Yo le pregunté, ¿cómo así? Me dijo, claro, mira, sobre el papel tengo el lago, esta es la esponja, con el calor del sol el agua se evapora, se vuelve una nube, viaja y después llueve y cae nuevamente formando ríos y formando mares. Ese día yo quedé perplejo, quedé asombrado y también quedé muy cuestionado porque mi reacción interior fue como de censura y sanción, así me haya alcanzado a contener, pero eso me empezó a generar muchas preguntas sobre el lugar del error en la educación, el lugar de la censura y la equivocación en la educación. Muchas veces vemos niños que despliegan su creatividad sobre una hoja de papel en segundos, niños de 5 años que gozan y trabajan con lápices, con crayolas sobre una hoja de papel de manera increíble y que con los años después ante una hoja y un lápiz son capaces o llegan a decir como es que yo no sé dibujar, o incluso adultos que llegan a decir no, yo prefiero no hacerlo, no sé dibujar. Y creo que detrás de esto hay algo que yo podría llamar el pánico a la hoja en blanco, y es esa presión y esa censura que nosotros mismos como en el sistema educativo y como sociedad tenemos hacia obligarnos a nosotros mismos a sacar las cosas muy bien a la primera. Y esperamos y nos sentimos mal si no sacamos algo muy bien, perfecto al primer intento. Entonces, años más tarde, digamos, en mi trabajo como diseñador, o más bien los diseñadores y los de las ramas de las artes, no tenemos otra opción que enfrentarnos a garabatear. Al primer intento empezar a bocetear y después con ayuda de otros y con esfuerzo vamos perfeccionando y vamos refinando eso que hacemos hasta el punto de sorprendernos nosotros mismos con el resultado de lo que logramos. Este asunto, digamos, entendemos el prototipado como un ejercicio de aprendizaje. Prototipamos para aprender, prototipamos para equivocarnos temprano y a bajo costo. El ejercicio normalmente empezamos a prototipar con un boceto, después pasamos a un dibujo un poco más elaborado, una maqueta de cartón, trabajamos luego quizá un prototipo en metal de lo que vamos a hacer y podemos prototipar no solo objetos, podemos prototipar estrategias, podemos prototipar metodologías, podemos prototipar aplicaciones. Entonces ahí está el asunto de prototipar, como ver el ejercicio de prototipado como un ejercicio de aprendizaje para equivocarse temprano y a bajo costo.
Richard Feynman, un maestro inspirador, un físico admirable, decía: estar equivocado no es algo tan malo como les enseñan en la escuela, es una oportunidad para aprender algo. Y precisamente la escuela debería ser ese lugar, es ese lugar donde tenemos que acoger el error, reconocer la importancia y el valor del error como un proceso absolutamente relevante en el aprendizaje. Incluso quienes se dedican a estudiar el desarrollo y el aprendizaje desde la perspectiva neurológica nos han demostrado y nos han contado, nos han enseñado cómo para el aprendizaje y para el desarrollo las personas necesitamos sobre todo vínculos que nos generen seguridad emocional. Vínculos que generen seguridad emocional. Esto quiere decir que la confianza, el cuidado, la protección, la atención que las personas que nos rodean y especialmente los niños, y para los niños sus adultos cuidadores, acompañantes, son absolutamente determinantes para el aprendizaje. Aquí aproveché, esta es una exhibición este es el anuncio de la exhibición Salamente de Parque Explora. Entonces, si pensamos en el precio que tiene censurar el error en los procesos de aprendizaje, creo que tiene un costo social altísimo. Es algo que amenaza fuertemente la confianza. Si los maestros y si los niños y jóvenes en nuestros colegios no se sienten en confianza de equivocarse emitiendo un concepto, si no se sienten en confianza de trabajar con otros, si no se sienten en confianza de lanzar una idea descabellada, vamos a crecer un poco, vamos a generar hábitos digamos, de autocensura y eso va generando como un clima de ver al otro como una amenaza en lugar de como alguien que nos ayuda a proteger para exponernos. Realmente desarrollar competencias, desarrollar habilidades implica salirse de la zona de confort, entrar en zona de pánico y necesitamos entornos seguros emocionalmente para que nos animemos a dar el paso. Necesitamos estar rodeados de personas que digamos nos funcionen como una especie de andamiaje para lanzarnos a ese vacío que muchas veces nos da tanta dificultad. Entonces, la escuela debería ser la época por excelencia, el momento por excelencia donde deberíamos prototipar y aprender como nunca antes del error. La escuela debería ser ese momento donde se protege a cada persona, donde digamos nos permitamos como seres humanos equivocarnos temprano y a bajo costo. El colegio es el lugar para equivocarse por excelencia. Pero eso no quiere decir que prototipar sea digamos el todo vale, seamos laxos, no importa cómo salga, hagamos, sino que prototipar también implica buscar la excelencia, implica trabajar con esfuerzo para alcanzar resultados de alta calidad. Y les tengo un ejemplo de algo que en entornos educativos habla muy bien de esto. Ron Berger es un maestro de una red de colegios llamada Expeditionary Learning y Ron Berger habla de una experiencia real de un niño llamado Austin de primero de primaria que él como maestro le pidió que hiciera un dibujo de una mariposa, una ilustración científica de una mariposa, esta mariposa tigre que está ahí. Entonces, Austin lo primero que hizo fue dibujar la mariposa que vemos acá, que se parece más a la idea que él tiene de una mariposa que a lo que efectivamente estaba viendo. Entonces, Ron, junto invitó a los demás niños, a los demás compañeros, a que le hicieran crítica amable, útil y específica. Y estas tres palabras son muy importantes, ya vamos a ver por qué. Entonces, Austin se lanzó a hacer un segundo prototipo. Y ese segundo prototipo es el que vemos arriba a la izquierda. Ya vemos que tiene
un poco más de punta, un poco más de, se trata de aproximar un poco más a la forma original de la mariposa. Recibió más crítica, amable, útil y específica para llegar al siguiente prototipo, al número 3, y después se animó a hacer un cuarto prototipo y sus compañeros y maestros lo animaron a hacer un quinto prototipo, hasta llegar a esta ilustración de una mariposa tigre hecha por un niño de primero de primaria, gracias a la crítica amable, útil y específica que le ofrecieron sus compañeros y su maestro. Entonces, miren que ahí vemos cómo hay un clima seguro emocionalmente y un clima no por ello laxo, un clima donde nos exponemos a la crítica, porque la crítica es súper valiosa para que nos desarrollemos, para que mejoremos nuestras habilidades y mejoremos nuestro trabajo, pero necesitamos que sea amable. A veces damos crítica un poco vaga, como sabes que no, eso no me funciona, mejoralo o cambia todo. No, realmente es párate desde lo que has hecho, desde lo que el otro hace y dale consejos específicos para que pueda llegar a una segunda versión, una mejor versión de la mariposa. Entonces, si pensamos en todo esto que hablábamos ayer de las competencias y esas habilidades, esto es como un mantra que se escucha en todo el mundo en este momento. Hablamos de necesitamos personas hábiles para comunicarse efectivamente, hábiles para colaborar, para pensar crítica y creativamente, que aprendan a aprender, que resuelvan problemas complejos, y estas son habilidades que año a año declara que el listado lo afina pues el Foro Económico Mundial, pero estas siempre están en el top y sabemos que para los desafíos que tenemos como sociedad son bastante críticas. Si estamos en un entorno donde nos sentimos protegidos y la escuela se vuelve un terreno fértil para que las personas se comuniquen, colaboren efectivamente, piensen críticamente sin ser juzgados ni atacados, estaremos diciendo que efectivamente estamos generando un clima propicio para desarrollar las competencias siglo XXI, las competencias de aprendizaje más profundo. Y ahora vamos un poco a Medellín, al contexto del que vengo. Esta es Medellín, una ciudad que cuando estoy viajando, en los últimos 2 años, gracias a Netflix, el primer comentario que me hacen sobre Medellín es: ah, Pablo Escobar, ah, Narcos, sí, buenísimo. Y efectivamente, pues digamos, esa fama tiene una causa real y la vivimos, la padecimos y digamos es un desafío que como sociedad tenemos. Yo crecí en los años 80, 90 en Medellín, en una ciudad con podríamos decir, como con una sociedad con la confianza fracturada. Una sociedad en la que incluso pues hubo momentos en los que yo sabía que mis papás salían de la casa y teniendo yo 10 años yo pensaba como ojalá vuelvan bien por la noche. Una sociedad en la que el narcotráfico, el sicariato dejó pues como huellas profundas, sobre todo en los años 90. Y en ese contexto de esos desafíos sociales, de esa confianza fracturada, un grupo de líderes del sector privado y del sector público de la ciudad se planteó una pregunta, y es cómo el conocimiento puede ayudar a generar transformaciones en las dinámicas y en la confianza misma de la ciudad de Medellín. Y nació el proyecto Parque Explora, que entre los años 2004 y 2007 se materializó. Hoy es un museo de 22.000 metros cuadrados por el que pasan aproximadamente 600.000 visitantes al año. Es uno de los museos más visitados de Colombia junto con el Museo del Oro. Es un centro interactivo de ciencia y tecnología que tiene acuario, planetario, 5 salas interactivas, aulas experimentales
y con proyectos recientes se sumó un taller público de experimentación llamado el Exploratorio. Entonces, digamos, es un proyecto del cual estamos bastante orgullosos como ciudad y que incluso se hizo en una zona bastante vulnerable de la ciudad. Es una zona que ha sido pues como foco de violencia, de bastante pobreza y que ha sido parte de un proyecto de ciudad transformar y renovar, hacer una renovación urbana importante allí, y el Parque Explora fue una de las primeras iniciativas que estuvo ahí. Y si hablamos, digamos, en términos de gestión, hubo dos decisiones supremamente claves para que hoy pueda estar contando la historia que estoy contando y que, digamos, que el parque haya crecido como ha crecido y haya sido, digamos, sea un referente inspirador en nuestro país. Esas dos decisiones estuvieron relacionadas con, la primera, el talento humano. En el mundo hay importantes agencias para el diseño de este tipo de museos interactivos. De hecho, se estuvo considerando contratar alguna de ellas y sin embargo se optó por desarrollar el talento local. Se confió en un equipo que no tenía experiencia, un equipo interdisciplinario de diseñadores, de científicos, ingenieros, arquitectos, que se les encomendó la tarea de desarrollar el Parque Explora. Una vez terminó, digamos, se entregó el parque con una inversión de $30 millones en su momento, se decidió formar una corporación privada sin ánimo de lucro para que se encargara de su manejo. Entonces nace la corporación Parque Explora y esto es un experimento interesante como de gestión, es un prototipo, digamos, como ciudad alrededor de cómo gestionar procesos de transformación social en una institucionalidad bastante compleja y desafiante. El tener un modelo de gestión, digamos, privado, el edificio es público, la corporación privada lo maneja y incluso hoy día cerca de los 400 empleados que trabajamos en Parque Explora, más o menos la mitad están dedicados a operar y a mantener el museo, Parque Explora como museo. La otra mitad trabajamos en proyectos educativos y de comunicación de la ciencia que ofrecemos para nuestra ciudad y para el país. Entonces, incluso si lo miramos matemáticamente, el parque no podría tener el nivel de renovación en sus contenidos solo con la taquilla que pagan los visitantes. Entonces, el conocimiento y el trabajo y la experiencia que desarrollamos las personas que trabajamos como Parque Explora, desarrollando proyectos en alianza con otras entidades que nos dejan algunos excedentes, los podemos reinvertir en mantener siempre renovadas las salas. Más o menos cada 2 años logramos renovar una de las salas de Parque Explora. Y eso pues ha sido como un modelo de gestión bastante reconocido y valorado en nuestro contexto. Hemos ido prototipando, digamos, nuestra razón de ser, por lo que trabajamos como Corporación Parque Explora, y hoy decimos que nosotros trabajamos por una sociedad que construye su conocimiento en beneficio de la vida. Y pongo asterisco ese beneficio de la vida en ese contexto de lo que les contaba de los desafíos sociales de Medellín. Digamos, entonces entendemos y valoramos el rol del conocimiento como algo transformador para la biodiversidad y también para la convivencia y el bienestar social. Y lo hacemos inspirando, comunicando y transformando por medio de experiencias memorables de aprendizaje. Y esto es también como lo que hemos ido prototipando y mejorando, es digamos la fórmula clave de lo que hacemos en Parque Explora. Cualquier cosa que hagamos, siempre la hacemos y la reconocemos como una experiencia memorable de aprendizaje. Cuando uno le pregunta a una persona si estuvo en Parque Explora, normalmente aparecen sonrisas, como una sonrisa cómplice, como un gesto, una mirada de goce, y detrás de eso está lo que nosotros reconocemos como experiencias memorables de aprendizaje.
algo que de alguna manera transforma la comprensión del mundo, de alguna manera detona una conversación, una pregunta que invita a que un niño llegue a casa a conversar con la mamá sobre los planetas, sobre cómo purificar el agua del río Medellín, sobre cómo resolver temas de cambio climático. Todas esas conversaciones y preguntas que se detonan a partir de las experiencias memorables de aprendizaje es por lo que trabajamos. Y para esto lo que hacemos es una combinación de contenidos impactantes, y cuando hablamos de contenidos impactantes entendemos que ahí está el rigor científico de por medio. Siempre trabajamos con una red de aliados en términos de investigación científica bastante rigurosa. Trabajamos con porque ese contenido sea claro y cercano, que tenga que ver con la vida de la gente. Y esto me lleva al otro punto, que son las conversaciones incluyentes. Trabajamos, tenemos una escuela de mediación y un ejercicio constante de reflexión sobre la mediación, porque nosotros no hacemos guianzas en el museo ni digamos guianzas en ninguno de nuestros proyectos. Nosotros provocamos conversaciones. Cuando ustedes visitan Parque Explora no van a encontrar un guía que les lleve por las experiencias, sino que van a encontrar personas con camisa roja atentas y dispuestas a conversar si te ven en disposición de conversar y calibrando y moderando la conversación según esté tu ánimo, tu disposición y demás. Y reconociendo también la singularidad, la particularidad y las experiencias personales de cada una de las personas por las que trabajamos y con las que trabajamos. Y cuando hablamos de formatos innovadores, ahí el diseño tiene un rol bastante clave. Tenemos una comunidad de diseñadores, arquitectos, artistas que están siendo parte de nuestro equipo, garantizando que cualquier cosa que hagamos tenga un trabajo muy cuidado desde el despliegue, desde la materialización. Trátese de un taller, de una experiencia interactiva, de un museo. Y nos dedicamos a hacer experiencias memorables de aprendizaje digamos en 3 canchas: el museo, la calle y la escuela. Cuando hablamos del museo, hablamos de espacios no formales de aprendizaje. Diseñamos continuamente y rediseñamos nuestras salas de exhibición, nuestras exposiciones, pero también hemos aprovechado esta experiencia, y por eso les contaba que tenemos la mitad de nuestro equipo de trabajo está al servicio de otros museos, de otras iniciativas. Entonces hemos desarrollado, por ejemplo, acabamos de terminar el Centro de Experiencias del Canal de Panamá, hemos desarrollado museos para otras ciudades, por ejemplo, no es un museo, es un espacio de aprendizaje llamado MOVA, queda al lado del Parque Explora. Lo hicimos en alianza con la Secretaría de Educación de la ciudad y es un centro de innovación para maestros, es un centro que busca inspirar a que los maestros transformen sus prácticas. Es un espacio de más de 10.000 metros cuadrados donde encuentran laboratorio de cuerpo, laboratorio de cocina, un espacio de bricolaje. Es un espacio completamente diseñado para inspirar y provocar transformaciones en las prácticas educativas de los maestros y para invitarlos a colaborar, a trabajar con otros, a pensar creativamente. Cuando hablamos de experiencias memorables en la calle, o digamos en los territorios, nos referimos a que salimos del museo a generar espacios y estrategias y programas de la mano de secretarías, del gobierno, de actores privados, para provocar ciudadanía creativa y participativa. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el exploratorio, se los menciono ahora, es un taller público de experimentación que desarrollamos de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, un espacio maker, un media lab, abierto a cualquier persona que quiera acercarse a prototipar cualquier tipo de idea, a unirse a grupos. Tenemos grupos de biohackers, tenemos grupos de carpintería, tenemos grupos de costureros, en fin, de programación, de videomapping.
Es un espacio similar a Fábrica que está abierto a que cualquier persona pueda acercarse a prototipar y a trabajar con otros, donde se exalta y se valora mucho el libre aprendizaje, el hacer con otros, el colaborar. Y tenemos otro, en esta línea de experiencias memorables en la calle, tenemos una experiencia que nos dejó muy bonitos recuerdos, llamada Territorio Expandido, que desarrollamos por presupuesto participativo, es decir, presupuesto que la misma comunidad de la ciudad priorizó, y nos acercamos a desarrollar, digamos, más que nosotros ir a compartir la ciencia y la tecnología con ellos, lo que hicimos fue preguntarles a ustedes qué les interesa, qué quieren. Incluso era un proyecto con la Secretaría de Juventud que se desarrolló para jóvenes de 10 a 60 años más o menos, porque los mismos jóvenes dijeron: no queremos que esto sea solo para jóvenes, queremos que esto esté abierto para nuestra comunidad. Y ahí se prototiparon, ahí se utilizó la electrónica, se utilizó la programación, se utilizaron diversas tecnologías al servicio de las necesidades, los gustos, las pasiones y los intereses de la comunidad digamos, priorizó estos recursos para el proyecto. Yo vengo del equipo que hace parte digamos, que trabaja por generar experiencias memorables en la escuela, y trabajamos entonces para innovar para la educación. Innovar para la educación es algo supremamente amplio y vago, entonces, digamos, nosotros hemos puesto nuestro acento a que se viva el aprendizaje activo en entornos educativos. Trabajamos y entendemos ese aprendizaje activo como un hacer con otros colaborativamente. Miren que son términos que son recurrentes en lo que nosotros planteamos y hacemos, pero que se haga de manera reflexiva, de manera que cada persona se adueñe y se vuelva agente, amo y señor de su proceso de aprendizaje. Y en este camino y en este recorrido hemos ido acumulando, prototipando experiencias y proyectos de la mano de diferentes aliados. Maestros Amigos del Parque Explora fue nuestra red de maestros que inició antes de que el parque abriera sus puertas. Ya llevamos más de 12 años trabajando con más de 200, 300 maestros que continuamente se encuentran en el parque para compartir experiencias, aprender con otros, prototipar ideas pedagógicas. Las rutas pedagógicas es la estrategia que tenemos para que los niños y jóvenes de colegios nos visiten y los maestros puedan integrar esa visita al museo con experiencias de clase, con su plan de estudios, actividades extracurriculares en ciencia y tecnología y ferias de la ciencia y campamentos. Aquí en la foto ven niños que están exhibiendo su proyecto en la feria CETEMASI, Ferias de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que buscan provocar y motivar a que la investigación llegue al mundo escolar. Y de la mano de un grupo de educadores nos llegó una pregunta por el concepto STEAM hace más o menos 4 o 5 años. Quienes ven ahí en la foto son un grupo de rectores con los que nos reunimos y con los que empezamos a trabajar a ver cómo empezamos a generar transformaciones en las dinámicas institucionales de cada uno de los colegios para que este tipo de aprendizaje, las experiencias memorables de aprendizaje, el aprendizaje activo se viva. Y miren que no hablamos solo de lo disciplinar de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, sino que realmente hablamos de ese espíritu de aprendizaje activo que está tras ello. STEAM para nosotros también es, como dice Mónica Martínez, una investigadora que ha trabajado alrededor del concepto de aprendizaje más profundo, llevar los estudiantes al mundo y traer el mundo a la escuela para que vincular la vida real se vuelva algo natural en los procesos de aprendizaje. Y eso en relación con lo que dice Jorge Wagensberg, gran amigo e inspirador de Parque Explora: la naturaleza no tiene la culpa de los planes de estudio que tienen las universidades y los colegios actualmente. Y STEAM para nosotros y en las comprensiones que hemos tenido se ha vuelto precisamente una pregunta por la cultura escolar. ¿Cómo efectivamente logramos que se viva
un clima que acoja el error, donde se prototipe, donde se trabaje colaborativamente, donde la confianza se vuelva precisamente ese terreno fértil para que se desarrollen las competencias siglo XXI. Entonces, digamos, este es el parque. Hemos tenido una metodología, digamos, cuando nos preguntamos cómo hemos logrado lo que hemos logrado, ese ejercicio de prototipado, aparece siempre este término de diseño por conversación. Estamos continuamente como equipo Parque Explora ideando, prototipando, equivocándonos y aprendiéndonos del error, y eso se traduce en que en situaciones en las que en nuestros proyectos buscamos que efectivamente el juicio, la sanción no esté presente. Cuando tú vas al Parque Explora, nadie te evalúa porque perdiste en tal experiencia interactiva o porque debes repetir museo. Es más, si repites museo es algo que nos gusta y pasa frecuentemente. En últimos días, pasando canales, me encontré estas frases que me parece que conectaba muy bien para cerrar esta conversación. Una persona que castiga el error está frenando la innovación. Todo proceso de innovación nace de la confianza. La confianza es crítica para la transformación de cualquier sistema humano. Entonces, nuestra invitación como Parque Explora es a generar una movilización, a generar una revolución de la confianza y la colaboración alrededor de la educación. Y si aplicamos lo que nos enseña Harari, de que si usted quiere lanzar una revolución, no se pregunte cuántas personas apoyan sus ideas, pregúntese cuántos de quienes le apoyan son capaces de colaborar efectivamente. Los dejo entonces con la pregunta de qué microrevoluciones de colaboración y confianza puede iniciar cada uno de ustedes hoy en pro de la educación. Muchas gracias.